Información con Enrique Valderrama, quien es vocero de MIPES de Techo Propio y con quien vamos a conversar sobre este tema, porque él, ¿quién mejor que él, que conoce más sobre este tema? Que de hecho, obviamente va a tener una réplica. Él ha escrito también sobre este tema porque los ofrecimientos son nulos, ¿no? Y la suma, obviamente, que debería de ir destinada para Techo Propio, que hace... como se dice, sitios propios, que son estas viviendas para las personas más necesitadas, no se cumple. Entonces ya todo tiene un límite, pues, ¿no? La verdad es que yo también estoy cansado ya de verdad que a uno realmente lo mezcan, o sea, lo estén meciendo, y yo como periodista realmente tengo que decir las cosas como son. O las cosas se solucionan, o... ahora que es Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima, quizás él vaya a hacer las viviendas de repente que no puede hacer Castillo porque no deriva los recursos necesarios. O sea, ¿cómo puedes hacer algo con tan poca plata también, no? Es como, por ejemplo, lo que se había prometido a los niños con cáncer, los 4.000 millones de soles a los pacientes, y luego decirles que no hay ese presupuesto, hay menos. ¿Qué haces con ese presupuesto? No haces nada. Yo creo que es lo mismo, ¿no? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mario, muchas gracias, Enrique, por la invitación. Encantado de estar, como siempre, en Conectados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esta preocupación del más de 1 millón de familias que necesitan una vivienda digna, pero no tienen cómo acceder, algo que vino de la promesa de Castillo. Mira, hay un asunto que es importante que el público lo conozca, y es que existen algunas modalidades diferentes respecto a vivienda de interés social, digamos. Hay una modalidad que es el ABN, la adquisición de vivienda nueva. Sí. Hay una modalidad de mejoramiento de vivienda. Sí. Y hay una modalidad que justamente se llama construcción en sitio propio, para aquellos que cuentan con un terreno a su nombre, pero obviamente dirigido a los sectores mayoritarios y populares del país. Ajá. Curiosamente, a través de los años, el programa que ha tenido menor presupuesto, pero que ha construido más viviendas en estos últimos más de una década ya, ha sido justamente construcción en sitio propio. Es decir, con el tercio de inversión aproximada, han construido por lo menos 2 o 3 veces más que las demás modalidades. Ajá. Y esto es porque va dirigido fundamentalmente a los más pobres, aquellos que no podrían acceder a otro programa, porque evidentemente no tiene acceso al crédito. Ahora, pero ¿por qué el gobierno se ha comprometido? En algún momento dice, sí, nos hemos comprometido a entregar estos fondos, que nosotros vamos a dar en las próximas semanas estos fondos. Esto lo ha dicho hace 1 semana y media, más o menos, o 2. Yo quiero señalar que en los últimos tiempos ha habido una reducción sistemática de los fondos y de los bonos que se otorgan para este programa. Evidentemente ha habido un ofrecimiento también de que se puedan realizar 50.000 bonos en el Perú. Obviamente el gobierno en este último semestre solamente ha puesto en lista 8.000, por lo tanto es una cantidad absolutamente insuficiente. Quiero decir que evidentemente tenemos una ausencia o una capacidad no atendida alrededor de 1 millón de viviendas a nivel nacional. Tengo entendido que hay muchos de estos presupuestos que van destinados para mi vivienda, pero más no a Techo Propio se le está dejando un poco de lado. ¿Es la así? Construcción en sitio propio, que es la modalidad concreta. Ya. Y esto indica evidentemente que es un bono de aproximadamente 30.000 soles. ¿Y cuál es más accesible de todos estos? ¿Cuál es el más accesible? Evidentemente con el cual tú no tienes, evidentemente que estar bien en el sistema financiero, que tener acceso al crédito, es evidentemente construcción en sitio propio. Ajá. Es decir, lógicamente... Ese es el que obviamente se está dejando de lado. Así es. A mí me sorprende que a lo largo de estos últimos años haya habido un enfoque mayor en reducir el programa. Pareciese que se quisiera orientar o favorecer a que determinados grupos, quizás constructores, puedan encargarse de proyectos mucho más grandes y dejar de lado a los microempresarios que evidentemente construyen estas pequeñas viviendas. Ahora, hay un tema importante que hay que señalarlo aquí también, y es que estamos hablando de, en general, la reactivación económica tiene que venir obviamente en diferentes sectores, en agricultura, en pesca, en comercio, en construcción también. Y en el tema de la construcción no estamos hablando únicamente de las MIPYMES que construyen viviendas de interés social a través de la modalidad de construcción en sitio propio. Estás hablando también de sus proveedores, que también son MIPYMES, pero estás hablando fundamentalmente de cientos de miles de familias, muchas de las cuales ya han aplicado al programa y que evidentemente no se puede coberturar
porque solamente han puesto sobre la mesa 8.000 bonos en esta segunda etapa. ¿Qué va a pasar si es que el gobierno no llega a cumplir? O sea, porque si bien es cierto se ha comprometido con un presupuesto, pero no llega realmente a abarcar toda la capacidad que se necesita. ¿Qué es lo que se piensa hacer? O sea, ¿qué es lo que va a hacer toda esa mano obrera también? Hay dos cuestiones importantes y fundamentales. El primero es el aspecto social. Estamos hablando de un impacto sobre miles, quizás decenas de miles. Sí, ha salido reportajes. No solamente, escúchame, no solamente los que van a aspirar a una vivienda, sino también los trabajadores de construcción civil. Por ejemplo, estamos hablando de empleo concreto y directo que se estaría perdiendo, lógicamente. Pero esa es la circunstancia, esa es la descripción del panorama. Pero ahora vamos a, evidentemente, lo que creo que nosotros tenemos que plantear. Y lo que planteamos son dos cosas. Una medida de emergencia fundamental, que es que por lo menos aumenten esta segunda convocatoria de 8.000 a 30.000 cuando menos, para que se cumpla con lo ofrecido finalmente, no solamente las entidades técnicas, sino fundamentalmente aquellos que esperan tener un bono para su titulación también. Evidentemente, cuando tú recibes uno de estos bonos es porque tienes título europeo. Es una cadena. Naturalmente, nos gustaría también que se impulsara, como se impulsó en otros episodios de la vida republicana, la titulación con mayor agresividad. Pero te digo, primero, hay que impulsar que sean de emergencia una mayor cantidad, no 8.000, unos 30.000 cuando menos. Pero en segundo lugar, lo que tenemos que hacer, y en esto evidentemente hago un llamado a todas las agrupaciones políticas que están en el Parlamento hoy día, que para el presupuesto del año 2023 puedan incrementar el presupuesto para este sector que es importante y fundamental. Y no dejarlo solamente en unos pocos miles, sino si es 1 millón lo que se requiere de vivienda en el país, cuando menos creo que sería importante poder ponerse la meta de construir 80.000 o 100.000 viviendas al año, que es posible. Claro, yo creo que es un poco, pero entonces posible. ¿Dónde está ese ofrecimiento de Castillo de que él es de los pobres, que es el presidente que va a hacer de este país más rico? Curiosamente, porque es algo que no entiendo, porque finalmente el crédito a mi vivienda no otorgó 1.658 créditos, según información que tengo, hipotecarios a las personas de ingresos medios y con un buen historial crediticio. Pero ¿dónde están aquellas personas por las cuales hay que preocuparse también, que no tienen que son cientos de miles, que no podrían acceder, casi la mitad, un poco más de la mitad del Perú, creo, que evidentemente no podrían acceder de ninguna manera a un crédito financiero, lógicamente, ¿no? Claro que sí. Bueno, y tú estabas conversando justo acerca de ese tema, ¿no? O sea, que ustedes estaban en principio, que se incremente de emergencia la cantidad de este segundo semestre, llevándola de 8.000 a cuando menos unos 30.000. Y en segundo lugar, un tema muy importante es un llamado de parte de diversas asociaciones de entidades técnicas de construcción, diversas asociaciones, y muchas que evidentemente no solamente dan trabajo, sino también mueven la economía a través de sus proveedores, a las agrupaciones que están en el Parlamento de la República actualmente, para que se pueda debatir de manera amplia, evidentemente, el tema de un incremento presupuestal para el tema de la vivienda social. Ahí está, ¿dónde está la Comisión de Vivienda? Pues a ver que se pueda trabajar. Evidentemente vamos seguramente a... Hay un documento que ya llegó al Congreso, ¿no? Se está además debatiendo algunos temas importantes en el Parlamento, pero lo fundamental creo es orientar a que el presupuesto pueda hacer posible el incremento anual de unos 80.000 o unos 100.000 bonos de vivienda, que creo que es lo que tocaría hacer. Porque evidentemente ese millón de peruanos que carece de vivienda, yo te garantizo que cuando menos 3/4 de esos peruanos no tienen recursos suficientes como para calificar para un programa que vaya orientado a la clase media. Claro, 38.000 familias, por ejemplo, de escasos recursos, que se puedan beneficiar con el bono familiar habitacional, el programa Techo Propio, es poco, ¿no? Por lo que ha expuesto el Ministerio de Vivienda, ¿no? Yo creo que cuando menos, como digo, repito, para esta segunda etapa yo creo que debería incrementarse 30.000. Porque evidentemente lo que se dijo, se prometió y lo que se necesita en el país es cuando menos 50.000. Yo creo que debería discutirse un presupuesto cuando menos, obviamente, de 80.000 a 100.000 bonos como meta. Me parece eso fundamental. Y evidentemente algunos temas adicionales que también hay que poner sobre la mesa. Y es que evidentemente, y lo digo porque esto representa el sentir de una buena parte de los microempresarios de construcción, es evidentemente ajustar lógicamente el bono de interés social
a los costos del mercado. Ajá. Evidentemente la crisis internacional, la inflación y todo esto ha provocado que los materiales de construcción cuando menos incrementen en un 50% alrededor. Bueno, acá siempre hay excusa para todo, ¿no? O sea, acá siempre se busca excusa que desde fuera, que la guerra entre Rusia y Ucrania, Y acá hay- que la crisis externa, pero yo digo una cosa, que acá que estamos, no tenemos nosotros una independencia económica acá también, porque claro, si bien es cierto, yo no veo que grandes cosas se hagan realmente, o se ocupen los... Bueno, hay el presupuesto del definitivamente Estado. muchas cosas que mover y dinamizar en el país. Así es. Creo importante, por ejemplo, el asunto de los fertilizantes en el tema agricultura. Claro, si no pueden pero hacer ni siquiera ni un contrato. en el tema justamente de vivienda, lo que hay que hacer es actualizar, lógicamente, el bono que nosotros proponemos que sea 7.5 UITs, porque naturalmente los costos de los materiales, como digo, se han incrementado Claro. aproximadamente en un 50%. Sí, pero acá también se usan materiales mucho más caros que se pueden estar usando, por ejemplo, en Chile, ¿no? O sea, que en el Perú a veces yo no entiendo, ¿no? Yo En quiero materia de construcción, Quisiera, por ejemplo, que no se comete el mismo error de enfoque que se quiso cometer en otro gobierno, ¿en qué gobierno? que no se cometió. Claro. En general, para no politizar Sí. la discusión, te diría que escuchaste en algún momento, estoy seguro, hace algunos años, con el tema de la reconstrucción del norte, Ah, no, bueno. el concepto de las No, pero casas de cartón. no se ¿te hizo, acuerdas? sí, Ya. claro. Y evidentemente el proceder entregándole a grandes empresas la reconstrucción. Tienes de una u otra manera, evidentemente, los resultados de esa No, era un decisión. calor terrible. Yo estuve ahí y Y- pude sentir Y cómo eso eran esas pasa, casas. y eso hay que decirle claramente al Estado, y se lo decimos desde aquí, desde una posición evidentemente gremial, que lógicamente tiene que confiar el Estado en general, en su conjunto. Sí, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. No solamente hablo del gobierno, hablo también del Congreso. Tiene que confiar también en la fuerza productiva y la capacidad de la microempresa en el país, que es algo fundamental e importante. Así es. Durante este episodio que tú has detallado, de las casas de cartón o entregarle a la reconstrucción Yo estuve en Piura, a en las una de grandes esas, sí. empresas, viste que eso no dio resultado, lógicamente. No, es que Mira quién cómo avanzó. podría vivir un infrahumano, era una situación infrahumana, ¿no? Y eso Cómo pasó vivía la porque de una u otra manera no se apuntaló a las microempresas a que colaboren con gran parte de la reconstrucción. Hoy día se quiere cerrar el tema de vivienda únicamente para que las grandes empresas puedan hacer esta construcción social que en realidad iría orientado únicamente a la clase media. Hay que pensar en los más pobres del Perú, sin duda. Yo creo que hay cientos y miles de MIPES que están haciendo un buen trabajo alrededor del esquema de construcción en sitio propio, de techo propio, que podrían seguir produciendo aún más si evidentemente a través del Congreso se incrementase esta mirada ¿Qué para el países, 2023. ¿Qué países están, por ejemplo, también en estos planes? O sea, ¿qué países estarían invirtiendo también en el país o apoyando a esta construcción de estas casas? No, evidentemente este es un programa que básicamente está basado en fondos del Estado, evidentemente. Pero podrían también del exterior, podrían también Lo apoyar. que sucede ¿no? es que prácticamente creo que eso ha sido en parte un poco también el error. No digo el error, pero por lo menos una medida controvertida. Recuerda tú lo que hizo Vizcarra de entregar la reconstrucción también en base a un contrato gobierno a gobierno. Y de repente eso lo podrías hacer, debate al margen, lo podrías hacer con una cuestión que sea muy grande, ¿entiendes? Pero cuestiones pequeñas es muy complicado que tú hagas un esquema de Estado a Estado. Claro. Por eso digo, el Estado en general, tanto el gobierno, fundamentalmente el Congreso para el incremento del presupuesto, Ajá. tiene que confiar en la construcción a través de microempresas, sobre todo para este tema de vivienda social, que es muy delicado. ¿Y muy cómo va el grave. tema? ¿Está avanzado en el Congreso de la República? Porque ya este es un tema que viene ya de varias semanas, de meses atrás, ¿no? Entonces, Múltiples claro, con múltiples representantes el Congreso de las está entidades avanzando técnicas muy lento. están tratando de tener reuniones y de Tratando, concretar claro. reuniones y de conversar con diferentes voceros de diferentes bancadas para que puedan evidentemente tener la sensibilidad de poder incrementar este presupuesto para el año que viene, que es algo fundamental. Pero también, y en esto ha recogido el sentir de diferentes asociaciones de entidades técnicas y de diferentes entidades técnicas también, no necesariamente agrupadas, que evidentemente quisieran que se corrigiera lo que hoy día se hizo mal respecto a la emisión de únicamente 8.000 bonos, planteando por lo menos incrementarlo hasta 30.000. Creo que eso es algo que es viable y es posible, porque te doy un dato adicional. A ver. El Ministerio de Vivienda únicamente ha ejecutado 30 y tantos % de su presupuesto. Por lo tanto, evidentemente, faltando únicamente 3 meses para que termine el año,
creo que lo que estamos planteando es viable, Bueno, no es descabellado. sí, Y evidentemente dinamizaría también la economía. El problema, empleo. claro, el problema que tenemos, sí, y esto hay que decirlo así, es que en cada uno de los ministerios pues tenemos una incapacidad total, ¿no? También de cada uno de los ministros que no están preparados, pero ni siquiera ni para manejar un carro, ¿no? Sí, evidentemente, hemos tenido muchos ejemplos de eso, ha habido mucha rotación en diferentes ministerios y esperemos que el recientemente designado viceministro de Construcción tenga una mirada diferente. No digo solamente de este gobierno en este tema, porque esa mirada de reducir la vivienda social de construcción en sitio propio es una mirada que viene ya hace algunos años ya y es preocupante, sinceramente. En su momento fue un boom. En su momento fue muy bien. Estuvo claro que sí, se beneficiaron muchas personas. Que empezó durante el gobierno de Alejandro Toledo, te recordarás, con Techito Bruso y alcalde, y que continuó muy bien. ¿Salió alcalde? Creo que no. Finalmente se revirtieron los resultados. Hasta donde yo había visto en la OMPE, sí. De una amplia ventaja hasta donde vi. Lo voy a revisar, ya me hiciste dudar. Pero empezó durante el gobierno de Toledo, luego fue continuado durante el gobierno de Lapra, y evidentemente luego empezó a decaer. La pandemia afectó muchísimo también y creo que ha entrado una mirada distinta ahí respecto al tema social y creo que esto deberíamos tratar de revertirlo haciendo fuerza y causa común, sobre todo, como digo, porque hay muchísima demanda de este asunto. En la selva, en el Braen, en Ventanilla, en San Juan del Urigancho, en el norte del Perú. Hay mucha necesidad de vivienda social. Yo creo que el Estado no puede darle la espalda a esta circunstancia. Esa es otra de las problemáticas que existe, porque todo se centra acá en Lima y el Callao, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno va a otras regiones o provincias, uno encuentra que hay gente que no tiene una vivienda digna tampoco, ¿no? Entonces, claro, en Lima y el Callao también, ¿eh? Sí, por eso. Hay zonas que evidentemente exacto, pero si no se puede, imagínate, pues ni con Lima y Callao, que puede estar hablando ahorita de provincias, ¿no? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo descentralizado por, evidentemente, llevar este programa a los más pobres en el país. Y por eso también una invocación dentro de nuestros pedidos a desburocratizar también un poco este tipo de programas para que puedan llegar realmente a los más pobres. A mí sí me preocupa realmente el tema de las provincias, ¿no? Fuera de Lima, ¿no? Porque claro, el Perú no solamente, acá se conglomera todo y estos programas muchas veces, ¿no?, que dan beneficios a la gente para su vivienda digna, solamente se terminan concentrando en la capital. Pero sin embargo, cuando uno va al norte mismo, en donde se quiso hacer la reconstrucción del norte, o al sur mismo, o te vas al centro, o a la misma Amazonía, encuentras gente que duerme prácticamente en la intemperie, o sea, que no tiene ni puerta, ¿no? Hay que ir agresivamente a incrementar el número de beneficiarios. ¿Y qué podría ser? Y evidentemente a ponerle un énfasis importante. 2/3 evidentemente de estos bonos deberían ir obviamente al interior del país, pero obviamente en la proporción demográfica del Perú. 2/3 el interior del país, 1/3 Lima. Pero evidentemente siempre y cuando haya un número importante. Deberían de empezar a llevar los materiales en aviones así de carga, ¿no? Para que puedan llegar más rápido, ¿no? Afortunadamente sí hay microempresas de proveedores en el interior del país que funcionan muy bien, pero que también están teniendo problemas porque la construcción también se está paralizando. Yo creo que ese es algo que en verdad es un tema que conviene a todos. Conviene a los beneficiarios, cientos de miles que necesitan vivienda, conviene también a los proveedores. ¿Y cómo es que pueden acceder las personas, por ejemplo, que nos están mirando en estos momentos y que estarían interesadas en este plan, o sea, en un techo propio? ¿Cómo es que pueden acceder? O sea, personas que no tienen crédito. No, tienen que inscribirse y cumplir con los requisitos que señala la norma, pero justamente lo que estamos haciendo, y evidentemente también generando corriente de opinión, es decirles que hoy día, con la cantidad que está poniendo el Estado sobre la mesa, va a ser imposible atender la demanda de vivienda. Imagínate, Mario, si un segundo semestre tiene solamente 8.000, imaginando que oferten solamente 16.000 al año, ¿sabes cuántos años tendría que pasar para cubrir el 1.000.000 de requerimiento de vivienda en el Perú? Tendrían que pasar muchísimos años. Por lo tanto, yo creo que tenemos que cambiar esa mirada, tenemos que pasar a ponernos una meta de 80.000 o de 100.000 al año para que evidentemente todas las personas que nos escuchan y que también tengan esa necesidad puedan verse coberturadas en esa pretensión. Enrique, bueno, vamos a ver en qué queda este tema. Esperamos pues que exista, de hecho, el rebote, no solamente en algunos, sino en todos los medios, porque es muy importante, me parece a mí, este tema de que las personas puedan acceder a una vivienda digna. Y ese presupuesto que debería estar destinado para ello, pues se está viendo acortado, según tengo entendido, y eso no permite, de hecho, que la gente pues pueda acceder, los más necesitados, a
a una vivienda como techo propio. Hay gente que no tiene obviamente un crédito, ¿no? Hay gente que no puede acceder a un crédito, ¿no? Entonces, me parece a mí que es un tema muy importante y que el Congreso de la República lo vea cuanto antes, pues, ¿no? Que lo considere dentro del presupuesto, es un incremento en este tema. Así es. Te agradezco mucho la oportunidad. Muchas gracias a ti, Enrique Valderrama, vocero de MIPES Techo Propio.